El coche eléctrico está cada vez más presente y empieza a ser habitual verlos circulando por todo tipo de lugares, pero aún tiene poco peso en el mercado y no todos los usuarios están convencidos de su utilidad, sobre todo cuando se plantean cuestiones como la autonomía que ofrecen, las posibilidades de recarga o la opción como coche único. Hoy contamos con la presencia de representantes de diferentes sectores implicados en el vehículo eléctrico, con los que trataremos de conocer cuál es su actualidad y cómo se está avanzando en su uso. Arrancamos Ruta 2025. Empezamos un nuevo año 2024, una nueva temporada de Ruta 2025 y lo hacemos hablando de un tema que bueno, cada vez está más en boca de todo el mundo, sobre todo del uso de los vehículos, el vehículo eléctrico o el coche eléctrico, como va a ser hoy el tema que nos va a ocupar. Un medio de transporte que empieza a ser más presente, como hemos dicho, está más presente en nuestra vida, ¿no? Lo vemos circular por todos los sitios, por cualquier lugar, incluso haciendo largos recorridos, cosa que antes era un poquito más complicado, pero aún así ahí está avanzando y hoy contamos con la presencia de 4 importantes invitados con los que vamos a conocer qué actualidad tiene ahora mismo este vehículo eléctrico o el coche eléctrico, cómo se avanza, hacia dónde va, todo progresa adecuadamente, en fin, hoy lo vamos a conocer y para ello contamos con la presencia de Arturo Pérez de Lucía, que es director general de AEDIVE, que es la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica. Arturo, bienvenido. Gracias. Si tenemos que hablar del vehículo eléctrico no tenemos más remedio que contar con AEDIVE. Algo sabremos. Sobre todo porque estáis pendientes de todo, de cómo evoluciona y sobre todo que sois los más interesados en que esto funcione y en que esto... Bueno, al final tenemos esa cadena de valor industrial, tecnológica y de servicios de la movilidad eléctrica, que es ese conjunto de empresas que forman esa cadena de valor. Y por tanto intentaremos poner en claro, por lo menos, en qué concepto se halla ese coche eléctrico actualmente. Ya. Nuestro siguiente invitado de hoy, Carlos Pérez Villegas, que es responsable de recarga doméstica y alianzas de Iberdrola. Carlos, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, Iberdrola también, si AEDIVE está implicada, el que más, Iberdrola con estos puntos de recarga tan necesarios, ¿no? Y que poco a poco va creciendo. No sé si tenéis mucho trabajo o... Mucho. Menos mal, ¿no? Sí. Porque si no, hablaremos de los puntos de recarga, que es uno de los temas principales, ¿no? A la hora de utilizar un coche eléctrico. Nuestro siguiente invitado, Xavier Cañadell, que es cofundador de Electromaps, que es aplicación para gestionar la carga de vehículos eléctricos. Xavier, bienvenido. Buenos días. Cada vez más necesarias las aplicaciones para poder plantearte, porque lo primero que te dicen cuando vas a utilizar un vehículo eléctrico, si vas a viajar, planifícalo bien, porque luego te puede llevar sorpresas, ¿no? Y vosotros, claro, en ese caso sois especialistas en el tema de la aplicación. Por suerte, la planificación cada vez es menos importante porque como la densidad de puntos va creciendo, es más importante encontrarlos, porque los hay, que no planificar el pasar por un sitio específico porque realmente si no, no podrás cargar en ningún sitio. Claro, pero ahora las aplicaciones te dan la oportunidad de saber dónde, si está libre, reservarlos, en fin, un montón de oportunidades que te van dando. Y nuestro cuarto invitado de hoy, Pedro Parra, que es director comercial de Polestar España. Pedro, bienvenido. Hola, muchas gracias, Chema. ¿Qué tal? ¿Cómo va Polestar? Bien, ya llevamos 2 añitos y creciendo, cada vez se ven un poquito más por la calle, ¿no? Poco a poco. Sí, ¿no? Coche 100% eléctrico, solamente eléctrico. Y claro, tu opinión es súper importante como marca para conocer el estado del mercado actualmente del coche eléctrico, porque claro, vosotros dependéis de que todo funcione, de que todo vaya bien. Claro, nosotros dependemos de todos estos señores que están aquí sentados. Pues vamos a entrar en materia directamente. Vamos a conocer, en principio, cómo veis desde vuestro punto de vista la evolución del vehículo eléctrico. Empiezo contigo, Arturo. Un rápido resumen de cómo está actualmente esta evolución. Bueno, en base a los datos estadísticos de matriculaciones, estamos en crecimiento constante desde los últimos años y este año pues hemos pasado de las poco más de 100.000 unidades que se matricularon en 2022 a las casi 140.000 unidades que se han matriculado en 2023 de toda tipología de vehículos eléctricos, ¿no? Eso nos hace ver que hay una senda de crecimiento. Evidentemente tenemos que seguir trabajando en las barreras que hay, pues, por
ejemplo, en las concesiones de los incentivos, en los incentivos a la compra. Tenemos que seguir trabajando otras barreras en el ámbito de la infraestructura, pero se están implementando infraestructuras de recarga, se están incrementando las matriculaciones de vehículos eléctricos y, por lo tanto, pues eso indica que se conoce a nivel social pues cada vez más qué es esto de la movilidad eléctrica, que se está convirtiendo ya en un mercado con interesantes porcentajes respecto a todo lo que es el mercado de la movilidad y que, bueno, pues que juega un papel fundamental no solo en la descarbonización, sino también en el de la eficiencia energética, algo muy importante en el mundo geopolítico al que nos dirigimos. Bueno, pues parece que según la EDIBE, la actualidad del coche eléctrico por ahora va bien y vamos avanzando. Carlos, desde Iberdrola, que me decías al principio, muy empeñado, con mucho trabajo para sacar todos estos puntos de recarga adelante, pero en la actualidad, desde una empresa que se dedica precisamente a alimentar a los vehículos eléctricos, ¿cómo ves que evoluciona el coche eléctrico? Pues bien, como comentaba Arturo, efectivamente estamos en senda de crecimiento de vehículos eléctricos, aunque sí que es verdad que creemos que todavía hay muchísimo margen de mejora, va hacia arriba, pero y evoluciona adecuadamente. Hay puntos de recarga suficientes. Una persona no debe tener miedo a comprarse un vehículo eléctrico hoy en día y lo más importante, en mi opinión, es que el usuario que se plantee comprarse un vehículo eléctrico disponga de la información veraz y correcta para que tome la decisión con todas la información necesaria. Hablaremos ahora también del usuario, porque lo que acabas de decir es importante, que conozca la verdad, o sea, que tenga la información correcta sobre el uso del vehículo eléctrico, que me ha chocado. A lo mejor es que no todo el mundo dice la verdad sobre el vehículo. Hablaremos un poco. No lo tienen claro, sobre todo. No me atrevo a decir que haya malas intenciones, pero creo que la gente no tiene tan claro todas las bondades o las barreras ya superadas del vehículo eléctrico. Pues Xavier Cañadel, vosotros desde Electromac, claro, vosotros manejáis una aplicación en la que mucha gente se mueve, cada vez hay más gente que se da de alta. ¿Veis que la cosa evoluciona favorablemente en este sentido? Totalmente. O sea, la gente cree que la cosa va más lenta de lo que realmente se espera, pero si tiras 5 años atrás o 10 años atrás, ves que la evolución es exponencial, que hace 5 años habían 10 modelos de coches eléctricos, hoy en día hay más de 100, que en España evoluciona a un ritmo adecuado. Sí que es verdad que en otros países pues va más rápido, pero la oferta y la demanda creo que es a nivel de puntos de carga, coches y usuarios, es una rueda que ha empezado a rodar y que no parará, y que las expectativas para mí son buenas y el crecimiento es correcto. Siempre queremos más, pero tampoco podemos pretender cambiar el parque automovilístico en 5 años. No, evidentemente, y menos en un producto tan innovador como es un vehículo eléctrico. De eso Pedro sabe mucho, claro. Solamente venden vehículos eléctricos en Polestar. Pedro, ¿veis que avanza bien el mercado? ¿Veis que la actualidad del coche eléctrico promete? A ver, nuestra opinión es que avanza bien. De hecho, se han vendido más coches eléctricos que las expectativas que nosotros teníamos a principio del año pasado. Estamos ya en un 5,5% de coches eléctricos puros, el porcentaje de venta con respecto a todos los coches que se venden. En todos los países de Europa, a partir del 5%, el crecimiento, como decía Xavier, ha sido exponencial. Y esto ha ocurrido años antes, donde no había la oferta eléctrica que tenemos ahora. Ya cualquier fabricante en todos sus segmentos tiene una solución eléctrica. Y se ha naturalizado ya el hecho de voy a buscar un coche y la opción eléctrica es una más. Y el usuario pues investiga, pregunta y luego decide, ¿no? Vosotros habéis apostado directamente por el coche eléctrico, 100% eléctrico. O sea, se habla mucho de la alternativa del híbrido, un paso intermedio, digamos, ¿no? Para que no sea el cambio tan radical, o por lo menos para que no te entre ese miedo de decir, en viaje voy a llegar, no voy a llegar, tienes un híbrido y tal. Pero entonces, ¿veis que el usuario, por ejemplo, está convencido, vuestro usuario está convencido de ese cambio radical al vehículo eléctrico? ¿No se plantea alguno, dice, bueno, o le tienes que convencer para que use el vehículo eléctrico? Realmente el usuario que ya busca un coche eléctrico, en gran mayoría viene ya muy informado y ha tenido ese paso previo por una hibridación enchufable, ¿no? Lo que está claro es que el que ha probado ya una hibridación enchufable hacia atrás no va a ir. Eso lo tenemos, es matemático. Y lo que sí que hemos notado, pues, sobre todo desde el verano pasado a esta parte, es que
teníamos clientes que venían a preguntarnos casi enfadados, ¿no? Y decíamos, pero bueno, entonces esa fase del cambio, ¿no?, de la negación y el cabreo ya ha pasado, ya todo el mundo ha asimilado que el coche eléctrico será su siguiente opción, antes o después, ¿no? Y eso es verdad que ha habido como un cambio de chip desde el verano pasado. Acabas de decir algo muy importante, no sé cómo lo veis, Arturo, desde Adive, pero que dice que el usuario ya tiene claro que la siguiente opción tiene que ser eléctrico. Sin duda, porque es que hemos pasado de un desarrollo tecnológico desde el que teníamos vehículos pues quizá con una autonomía limitada, una capacidad de carga bueno, pues el que le llamábamos capacidad de carga en alta potencia, pero que son 50 kilovatios, pero ahora hay vehículos que ofrecen unas capacidades de carga de verdadera alta potencia que te permiten cargar en muy pocos minutos un vehículo, el 80% de la batería, y poder hacer una experiencia de uso como harías con un vehículo de combustión. Es decir, si haces un viaje muy largo, pues paras intermediamente como pararías con un vehículo de combustión, porque no se debe viajar varios cientos de kilómetros sin parar, porque eso es una cuestión problemática desde el punto de vista de la seguridad vial y lo recomienda la Dirección General de Tráfico con independencia del vehículo que uses. Por lo tanto, la experiencia de uso ya empieza a ser similar a la de un vehículo de combustión. El despliegue de infraestructuras de recarga, aunque hay una información que se desconoce todavía en este país y que no se traslada de forma adecuada, hay una red de carga de alta potencia suficiente en este país para dar respuesta al parque eléctrico que tenemos. Por lo tanto, cuando la gente comprueba que verdaderamente eso es lo que sucede, pues evidentemente te cambia radicalmente ese concepto de la idea del vehículo eléctrico que comentaba Pedro. Carlos, claro, de Iberdrola, decía que lo que decíamos, que trabajáis mucho y tal, pero hay mucha demanda de cargadores de todo tipo, ya no solamente los que vamos a encontrar en las electrolineras, ¿no? O en esos centros que van a ser multiservicio, pero me refiero a restaurantes, locales, grandes almacenes. ¿Hay mucha petición? La hay, no suficiente, debería de haber más. Lo que sí que es importante es que haya puntos de recarga de diferentes potencias en función del uso que vayas a hacer de ese cargador. De tal manera que cuando el coche esté parado, el tiempo que vaya a estar parado, cuando tú lo vayas a recoger, porque has estado en el cine 2-3 horitas, o he ido a comer algo rápido, 40 minutos, o va a dormir el coche en un hotel o en tu casa, ¿vale? En cada una de ellas lo que hay que hacer es garantizar que haya puntos de recarga de la potencia necesaria para que cuando el coche esté parado recargue. ¿Qué quiere decir eso? Que a lo mejor en un mismo sitio puedes tener cargadores de diferentes potencias o solo cargadores lentos, porque lentos quiero decir de 7 kilovatios o 11 kilovatios. De horas de recarga. Exacto, donde el número de horas que vayas a estar pues te da igual que el coche esté cargado en 20 minutos o en 4 horas. En el caso que comentaba Arturo, en el que vas de viaje y quieres hacer un uso similar al que harías con un vehículo de gasolina, efectivamente la carga tiene que ser rápida. Rápida. ¿No? Sin embargo, si vas a parar a comer, porque ibas a parar a comer en un viaje de Madrid-Cádiz, pues dices, oye, voy a ir al restaurante al que me gusta ir y estoy 1 horita y media comiendo con mi familia, pues a lo mejor ya no necesitas una carga de muy alta potencia y 50 kilovatios es suficiente, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que ir trabajando. Claro, y nosotros estamos ahora mismo... Eso implica una gran variedad de cargadores para instalar. Sí, pero vamos, no es un gran problema. Eso se puede realizar sin problema, y lo que estamos haciendo es instalar ubicaciones con diferentes potencias para adaptarlo a las necesidades de cada usuario. Aquí el resumen más importante siempre para mí es que cuando el coche esté parado, que está un porcentaje importantísimo de las horas, tengas la capacidad de poder cargarlo. Claro, pero para eso entra ahí la carga particular de casa, que es donde va a hacer mucha falta también. Cortamos nada, un momentito para unos buenos consejos y enseguida regresamos. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442.
Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la app de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Bueno, está claro que el usuario del vehículo eléctrico está cada vez más concienciado, cada vez lo tiene más claro, sobre todo ahora que se van ofreciendo esas posibilidades de mayores autonomías, más rapidez, como nos comentaba Arturo, en las recargas de las baterías. Xavier, desde Electromaps, claro, le preguntamos a Carlos si trabaja mucho a la hora de poner puntos de recarga, pero en vuestro caso, que tenéis que ofrecer todos los puntos de recarga posibles. Correcto. Eso implica también hay un trabajo extra por vuestra parte y sobre todo para el usuario, ¿lo entenderá fácil todo? ¿Son fáciles de entender todas estas aplicaciones? Bueno, es lo que intentamos, que al final que la aplicación sea útil y que el usuario cuando tenga que cargar fuera porque no puede cargar en su casa o en su lugar de trabajo, que realmente es lo ideal y lo que realmente es un valor diferencial al coche de combustión, es que tú puedes cargar en tu casa o en tu lugar de trabajo y no tienes que ir buscando una gasolinera. Pero cuando realmente necesitas cargar fuera, y ya sea por media hora porque estás de viaje o ya sean 3 horas porque estás en el cine, pues tengas la opción de encontrar esas instalaciones que Iberdrola y otros operadores están haciendo en nuestro país. Vosotros, a través de la aplicación, lo comentábamos antes, dais la posibilidad de que el usuario sepa no solo en dónde está el punto, que es lo principal, claro, va a este punto, sino en qué condiciones está el punto ese, la capacidad de recarga que tiene, correcto, si está ocupado o no, si lo puede reservar o no. Sí, y en algunos casos también le damos el acceso al punto de recarga. O sea, el usuario puede llegar ahí, encontrar el punto que le hemos indicado que está libre y activar la carga y cargar y pagar la recarga a través de la aplicación. Pedro, vosotros en Polestar, los coches que tenéis son de alta gama, podemos decir, coches que son una pasada, los que os hemos conocido, los hemos visto de cerca y es una pasada. ¿Le queda mucho desarrollo todavía al coche eléctrico? Porque, claro, viendo lo que traéis vosotros, por ejemplo, dice, ¿hasta dónde puede llegar esto? Esto ya es lo máximo, pero todavía queda mucho por desarrollar. Espero, como en todas, al final como en cualquier negocio, podríamos decir, ¿no? Igual que hubo una evolución muy fuerte en los diésel, en los gasolina, en los motores térmicos, pues ahora le toca el punto a los eléctricos. Lo que sí que es cierto es que ya, ahora mismo ya tenemos en la calle coches con 655 kilómetros de autonomía declarada. Dices, ¿hacia dónde va esa evolución? Pues yo creo que ya esa exponencialidad que hemos tenido en estos años, pues desde hace 10 años que empezamos a comercializar prácticamente coches eléctricos en la calle, como decía Arturo, ¿no? Eran coches con 80 kilómetros de autonomía, que sí que al cliente le tienes que decir, oiga, usted, ¿qué uso le va a dar al coche? Porque esto le puede generar un problema. Hoy por hoy ya esa evolución hay que naturalizarla. Es la evolución natural que va a tener pues cualquier, pues un móvil, pues un coche tendrá una evolución igual, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Pues bueno, pues iremos hacia algo más de autonomía, obviamente, y también, sobre todo, hacia la velocidad de carga. Yo creo que donde más estamos trabajando todos es conseguir reducir esa velocidad. El desarrollo tiene que ir por la batería también, claro, porque la capacidad de carga te da la batería. Si tu batería no da de más, pues no... Sí, pero fíjate, pero no es tanto aquí hay un tema muy, muy clave que poca gente habla de ello, y es decir, bueno, ¿hacia dónde vas a evolucionar? ¿Hacia más autonomía? Pero hay un tema clave, que es la sostenibilidad. Aquí a mucha gente se nos olvida que los coches eléctricos son para no emitir CO2 a la atmósfera. ¿Cuánto emites tú mientras fabricas el coche eléctrico? Entonces, ¿dónde está la mejora? ¿En conseguir más autonomía o en conseguir ser más eficiente fabricando esas baterías y emitiendo menos CO2, ¿no? Y hacia ahí es hacia donde Polestar va. Polestar, la idea que tiene es, oye, yo lo que quiero es hacer coches que en el momento que salen a la calle ya son eficientes 100%, si tú utilizas energías renovables ya no emites absolutamente nada, pero quiero trabajar también antes, ¿no? Quiero hacer coches que en su producción, en toda su cadena de valor en la producción, no emitan tampoco CO2. Bueno, por lo menos ahora se les está buscando una segunda vida a las baterías, ¿no? Que ya se acaban de los coches, se busca otra aplicación que no está nada mal. Arturo, ¿pensáis que el coche eléctrico ya podría ser una opción de único coche?
Bueno, es que realmente con lo que coche me refiero hablábamos... familiar, Sí, claro, pues sí. saber que ahora un coche eléctrico en una familia hay o coches de combustión seguro. Sí, hasta al principio de la movilidad, hace 10 años, pues evidentemente había vehículos que, como bien decía Pedro, pues había que informar que eran para un uso urbano, ¿no? Y se hablaba de que el vehículo eléctrico era un segundo vehículo en la familia, ¿no? Hoy en día ya da una respuesta eficiente a la corta, media y larga distancia, ¿no? En el sentido de lo que comentaba Pedro, evidentemente, ¿no? El desarrollo tecnológico, hay que tener en cuenta que el vehículo eléctrico lleva con nosotros más de un siglo, ¿no? Y conceptualmente no ha cambiado mucho, es un vehículo con una batería y una infraestructura de recarga que ya había hace más de 100 años, ¿no? ¿Qué es lo que estamos evolucionando? Evidentemente hacia esa mayor densidad energética de las baterías, y para eso hay nuevas químicas que incluso se están trabajando en el mercado español. Recientemente se hablaba en Madrid de una empresa que está desarrollando baterías de silicio que van a tener una mayor densidad energética en menor espacio y menor peso, con lo cual ese desarrollo tecnológico va a ser mayor. Sí que se va a ir hacia un concepto de digitalización y conectividad, que es donde yo creo que va a haber un gran éxito en este sentido, pero que lo importante es no ya solo, como comentaba Pedro, el aspecto ecológico, ¿no? Medioambiental del vehículo eléctrico, es también el aspecto de eficiencia energética. En España importamos todos los combustibles fósiles y tenemos nuestra propia energía, que es a través de las energías renovables, que podemos generar nosotros para alimentar edificación, industria y movilidad. Y esa es una clave importantísima del vehículo eléctrico más allá del concepto medioambiental. Evidentemente, además se avanza mucho en la producción de energía. Ahora yo que viajo mucho a la zona de Murcia, pasas por unas zonas que hay molinos de... Bueno, este año hemos terminado con más del 50%. Y granjas de, ¿cómo se dice, no? Granjas de fotovoltaicas de estas. Parques fotovoltaicos. Cada vez más y bueno, pues evidentemente ahí sí que es importante. Para una compañía como Iberdrola, Carlos, todos estos avances de instalaciones y para las recargas y tal... ¿Es problemático? Yo es que veo las granjas esas, o los molinos, que cada vez hay más. Pasas por sitios que hay cientos de molinos y ¿es fácil instalar esos aparatos o conseguir el terreno? Es complejo, pero empresas como Iberdrola y otras empresas son expertas en hacerlo y, por tanto, para nosotros ya no supone una dificultad, obviamente porque llevamos más de 20 años instalando molinos en tierra, y ahora estamos instalando molinos en el mar. Entonces, eso es un tema que nosotros lo tenemos perfectamente superado y simplemente estamos pues, poniendo cada vez más para conseguir que cada vez dependamos menos de terceros a la hora de tener energía. Así que cuando sí, se empezaron a instalar los molinos, que la gente, los propietarios de los terrenos, donde estaban encantados porque se pagaba un dineral por el terreno, por el alquiler del terreno, además por instalar un molino. No sé si eso ya... Sí, o sea, obviamente, para que te lo alquilen tienes que pagarles el dinero que marca el mercado y, por tanto, se sigue pagando y sigue siendo rentable para ellos el hacerlo. Donde ahora es importante invertir es que si tú pones muchos molinos, esa energía, molinos o huertos solares o cualquier otra generación de electricidad, lo que necesitas es sacarla de tu parque eólico o solar, meterlo en la red y que llegue a los consumidores. Por eso es muy importante que a nivel Estado se siga invirtiendo muchísimo en la red de transporte y distribución para que esa electricidad llegue, porque es que el sol sale cuando sale y el viento sopla cuando sopla. Y por tanto es necesario tener capacidad de almacenamiento que sirva de amortiguadores para igualar la generación con la demanda de consumo, que ahí el vehículo eléctrico puede ayudar muchísimo. Y segundo, que haya capacidad para extraer toda esa electricidad y que llegue. A día de hoy hay un 2% de la electricidad que se genera en esos molinos que ves en la carretera y de la nueva producción que no llega al consumidor, que se pierde por que la red... Por falta de almacenaje. Exacto. Almacenaje o no hay suficiente transporte de electricidad en esa zona y por tanto hay que invertir en redes, no tanto para que el vehículo eléctrico no demande demasiado, que eso no es problema porque los vehículos eléctricos no demandan tanta cantidad de energía, sino para poder verter toda la electricidad que se genera con todo el boom de energías renovables que se está produciendo en nuestro país y que, por cierto, es genial y positivo. Pero es necesario, una vez generada la electricidad, que haya, digamos, transporte para esa electricidad. Uno de los temas que preocupan también, claro, es la instalación de cargadores en casa. Porque, claro, uno tiene su casita, su chalet o su tal, independiente, se monta su cargador
que no hay ningún problema, a lo mejor tiene que tocar la red eléctrica o subir la potencia o lo que sea, pero cuando hay que cargarlo o hay que montarlo en edificios, en garajes comunitarios... No hay ningún problema. No hay ningún problema. No hay que reformar la red eléctrica. Es muy sencillo porque al final instalar un punto de recarga en una vivienda, ya sea en altura, en una comunidad de propietarios o en una vivienda unifamiliar, dejadme simplificarlo, es como instalar un electrodoméstico más, como instalar un aire acondicionado, digamos. Obviamente lo tiene que hacer una persona especialista, se tiene que legalizar esa instalación, pero el trabajo a realizar es relativamente sencillo y, por tanto, prácticamente en cualquier vivienda que haya un contador y haya un garaje, se puede instalar un punto de recarga. Que no implica el que sean muchos los que tengan que funcionar a la vez. No, porque cada uno, lo que se suele hacer, aunque hay varias opciones, es que tu punto de recarga de tu plaza va conectado a tu cargador y por tanto es tu electrodoméstico de tu vivienda. No afecta en absoluto al resto de vecinos, ni a la propia comunidad, ni al centro de transformación, ni al incremento de potencia necesaria que tienes que hacer. Si tú ya tienes contratada una potencia que te deja hueco para poder meter el vehículo eléctrico, porque además pues empresas como Wallbox te vende un equipo que te permite medir la potencia que estás demandando en casa y el resto te lo da para la vivienda, con lo cual ni siquiera tienes que incrementar la potencia de tu casa para cargar tu coche porque va a estar 8, 9, 10 horas parado y por tanto pues que cargue a veces a 2 kilovatios, otros a 4, a 7 lo puedes hacer, no necesitas incrementar la potencia. Sí es verdad que en comunidades donde se van a instalar muchos puntos de recarga lo que sí que hay que hacer es poner un cable que vaya desde el cuarto de contadores a tu plaza. Y si eso no lo haces con orden, pues ya puedes tener problemas y las comunidades de vecinos, todos los que vivimos en comunidades de vecinos... No resulta tan complicado entonces, ¿no? Técnicamente no. Lo importante es poner de acuerdo a la comunidad para intentar convencerles para que hagan una preinstalación que facilite la instalación para todos los vecinos para que las instalaciones sean limpias y eficientes. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo soy el primero, yo tiro un cable y lo tiro en línea recta para ahorrarme longitud de cable. Pero a lo mejor estoy molestando a los siguientes vecinos que lo quieren hacer. Con lo cual, la solución ideal, se pone una bandeja pasacables como las que vemos por los techos de los parkings, de tal manera que cada instalación es más barata, más eficiente y más ordenada. Con lo cual, no hay problema para instalar un punto de recarga en tu garaje. Quedar toda la mañana escuchándote de lo fácil que es instalar puntos de recarga y la facilidad que ofrecen, ¿no? Oye, Xavier, desde Electromap, tenéis, claro, vosotros la aplicación que manejáis es para que el usuario conozca dónde puede recargar y tal, pero a nivel particular también tenéis implicación entre particulares que quieran instalar, os preguntan. Bueno, el Electromaps forma parte desde hace unos años de la empresa o del grupo Wallbox, que Wallbox son fabricantes de cargadores, sobre todo para cargadores domésticas, aunque ahora han sacado cargadores rápidos y ultra rápidos. Y la relación con los clientes suyos de cargadores domésticos y Electromaps ahora es más integrada que antes y sí que trabajamos en ofrecer al usuario la solución de cargadores en casa con la solución Wallbox y la opción de que pueda, cuando sale fuera, cuando no carga en casa, pueda cargar en ruta o en la calle o en el centro comercial. De hecho, les preguntamos a muchos clientes de Wallbox sus patrones de carga, si cargan fuera, si no, qué uso hacen de los cargadores que no sea el suyo. Y realmente la mayoría cargan o 100% en casa o realizan 1 o 2 viajes a la semana. Hacen 1 o 2 cargas fuera de casa a la semana. Eso que uno que cargue cada día fuera... ¿Hay mucha demanda de cargadores de estos particulares? De particulares, vamos. De hecho, creo que tenía que ser obligatorio. O sea, sé que hay limitaciones a nivel de estacionamiento, porque no todo el mundo tiene una plaza de parking o en el trabajo no se lo puede instalar. Pero para mí el coche eléctrico tiene sentido cuando tú tienes un punto dedicado donde puedes dejar el coche cargando 8, 10, 12 horas. Claro, el problema es que tenemos... Y jugar con la energía que ese coche está almacenando también. Al final estamos hablando mucho de cargar el coche para circular, pero también puedes cargar el coche cuando la energía es más barata y llegarla a utilizar después en la empresa para hacer cuando hay un pico de consumo o en tu casa cuando necesitas un extra de energía
y no necesitas salir corriendo a hacer 600 kilómetros. Ese melón de gestión de energía es algo que está... Claro, que no se piensa mucho en eso, ¿verdad? Que tenemos ahí una fuente de energía en el propio vehículo que podemos utilizar no solo para que ande el vehículo, sino para otras cosas. Oye, Pedro, cuando van a compraros un Polestar le tenéis que explicar muchísimas cosas al usuario. Ya has dicho que el que llega ya va bastante resabido de todo, ¿no? Se ha enterado bastante, pero hay que explicarle muchas cosas. Pues mira, sí, aunque vienen, como dices, muy resabidos, pero sí que hay que explicar bastante. De hecho, nuestro punto, yo creo que una de nuestras ventajas competitivas es precisamente el equipo humano que tenemos, dentro de que somos venta digital, como sabes y conoces, pero sí que tenemos un equipo humano para asesorar a los clientes y te preguntan de todo, desde, oye, ¿cómo gestiono las ayudas? ¿Cómo monto mi punto de carga? Y luego vienen con ideas preconcebidas, muy preconcebidas, de bueno, todas estas desventajas que tiene el vehículo eléctrico y que nos hemos encargado mucho en grandes titulares de decirlas, ¿no? Y cuando les empiezas a hablar de qué cositas buenas tiene, dices, pues esto no lo había considerado, ¿no? Entonces, para nosotros el asesoramiento y el simplificar, como ha hecho Carlos ahora, el vehículo eléctrico, que es fácil, que no es tan difícil, que es igual que un vehículo térmico. La diferencia es que lleva otro tipo de combustible, pero que se conduce igual y que, como decía Arturo, hoy en día ya, a la hora de hacer un viaje largo, no hay una diferencia tan grande entre llevar un coche eléctrico. De todas formas, Xavier nos ha dicho algo interesante y es que la mayoría de la gente que tiene el vehículo eléctrico lo carga en casa, que es lo más fácil. Claro, llegas a casa por la noche, pum, lo enchufas y encima si hay cargadores como los que comenta Carlos, que te regulan la potencia según lo que si estás en casa utilizando horno, lavadora y tal, igual te tiene que contener un poco, pero por la noche que está dormidito, tranquilo, está el coche ahí. De todas maneras, si me permites, sí, claro. Hay un mensaje importante que trasladar a la ciudadanía, que es que uno de los argumentos que se plantean para demonizar el vehículo eléctrico es que hay mucha gente que no tiene parking propio, ¿no? Pero es que hoy en día, precisamente con las autonomías que tenemos, te puedes estar pues una semana y media sin necesidad de tener que cargar o, de otro modo, utilizar esa carga de oportunidad que hay en el sector terciario, centros comerciales, restaurantes, hoteles, en muchos sitios, para poder hacer esas cargas habituales que te permiten manejarte sin ningún problema. Por lo tanto, no es absolutamente imprescindible tener un parking propio y tu punto de carga para poder tener ya hoy en día un coche eléctrico. De todas formas, Arturo, tenemos un parque, no me acuerdo nada, pero más del 70% de 80% de los vehículos que circulan duermen en la calle. Sí, y también los vehículos de combustión que tienen que ir a las estaciones de servicio. Lo que quiero decir es que en la movilidad eléctrica hace años, cuando tenías autonomías de 80 kilómetros, era interesante tener tu punto de carga. Hoy en día, que tienes autonomías, como decía Pedro, de vehículos que tienen hasta 600 y pico kilómetros de autonomía en uso combinado, es que te puedes estar 2 semanas sin necesidad de utilizar un cargador y durante esas 2 semanas puedes encontrar en lugares donde dejes aparcado el coche, en un centro comercial, en el cine, en un restaurante, en un hotel, etcétera, o en un parking, que los hay y muchos con puntos de carga, porque además es obligatorio por una Real Decreto Ley, el 29/2021, que va a ser obligatorio, ya tendría que estar implementado, pero se está acelerando esa implementación. En todos los ámbitos del sector terciario va a haber infraestructuras de recarga que te van a permitir, sin necesidad de tener tu propio punto de carga, cargar en esos sitios. Por lo tanto, el mensaje de no tengo punto de carga, no puedo tener coche eléctrico, ya no es válido hoy en día. Bueno, vamos a cortar otro momentito, nada, enseguida regresamos. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero los inversores en bonos que se han visto perjudicados por la compra de Credit Suisse pueden necesitar más que unos meses antes de estar dispuestos a lanzarse a por los bonos de capital adicional Tier 1, los AT1, que el VS espera todavía colocar en el mercado. Es fácil entender por qué los inversores en deuda subordinada pueden mostrar cautela, porque recibieron un duro golpe cuando el banco suizo aceptó hacerse cargo de su rival en quiebra en marzo. Títulos con un valor nominal de 17.000 millones de dólares que desaparecieron de un día para otro.
Y lo que es peor, fueron borrados a pesar de que los accionistas consiguieron retener algo de valor, en un extraordinario vuelco de la jerarquía tradicional del capital. Los bonos AT1, los convertibles contingentes, los cocos, se crearon a raíz de la crisis financiera de 2008. Era una forma en la que los bancos que colapsaran absorbieran las pérdidas, lo que hacía menos probable un rescate financiado por el contribuyente. Apuesta arriesgada, porque si un prestamista se mete en problemas, esta clase de bonos se pueden convertir rápidamente en capital o amortizarse por completo. Son de mayor riesgo y por eso ofrecen un mayor rendimiento que la mayoría de los emitidos con calificaciones crediticias similares, lo que los hace populares, sobre todo entre los que tienen dinero, los clientes institucionales. Por lo general, los tenedores de bonos, en el orden jerárquico, están arriba. Cuando un banco colapsa, los accionistas son los primeros que pierden, pero debido al cambio de las normas, por el caso Credit Suisse, ya nada está sobre seguro. Carlos, una pregunta que hay que hacer sí o sí. Sabemos que el trámite para instalar un punto de recarga, ya no sé si sigue siendo tan tedioso o tan complicado como era hace poco, relativamente. No sé en qué punto estamos ahora con ese En doméstico no es un problema, se instala y se legaliza en industria de una manera sencilla, nos encargamos de hacerlo, eso es fácil. En recarga pública siguen existiendo ciertas barreras, pero es cierto que han mejorado, pero todavía hay cierto recorrido que se puede seguir haciendo. El tiempo de obra de una instalación de un punto de recarga de alta potencia, podemos estar hablando de 3, 4, 5 semanas, y en gran medida porque el hormigón se tiene que secar. Sí. O sea, ese es el tiempo real que tardarían desde que se va a poner un punto de recarga hasta que está el hardware, digamos, físicamente instalado. Siguen siendo los temas administrativos los que lo ralentizan. Dicho esto, ha mejorado mucho y esperamos que se siga mejorando. Y aquí nuestro amigo Arturo ¿Dónde está el principal escollo aquí a la hora de ofrecer permisos? Hay varios niveles, 2, 3 problemas principales. Uno, la permisología que tienes que solicitar en diferentes administraciones, administración municipal, administración de industria de la comunidad autónoma. Si estás a menos de 100 metros de una autopista principal, tienes que ir a Fomento, porque tienes servidumbre a 100 metros de cada lado. Si hay cerca un río, un arroyo, implica también solicitud a, pues no recuerdo si se denomina la cuenca hidrográfica correspondiente. Entonces tienes que ir a muchos sitios y cuando vas a uno te dicen: ¿tiene usted ya autorizado el permiso de 17 de la comunidad autónoma? No, todavía no, pero ya lo he solicitado. Hasta que usted no lo tenga no puede solicitar este. Entonces son muchos que se tienen que hacer. ¿Sería fácil de tener un solo trámite? Ese es el objetivo que estamos buscando, el que se pueda hacer una solicitud. Repito que ha mejorado mucho porque en muchas de esas administraciones ya permiten hacer una declaración responsable, que eso sí, acorta los plazos, pero no en todas. Y además, en cada municipio te piden documentación diferente. No existe un canuto único para solicitar la información. Así no avanzamos. O sea, así es imposible. Bueno, avanzamos. Avanzamos, sí, pero con muchas trabas. Claro. Exacto. Pero repito que las empresas que nos dedicamos a esto estamos siendo capaces de superar esas barreras. Lo que buscamos o pedimos es que, pues oye, que las disminuyamos todo lo que se pueda. Y no sé si te lo he comentado alguna vez, pero se están instalando en torno a 1000 puntos. Instalando no, poniendo en servicio disponibles para que estén en la aplicación de Iberdrola o en la aplicación de Electromaps, ¿vale? Estamos hablando de cerca de 1000 puntos cada mes. Solo Iberdrola está poniendo 300 y además con la alianza que hemos hecho con BP Pulse estamos incrementando aún más la velocidad
de puesta en servicio de puntos de recarga. Xavier, te tengo que preguntar, ¿cómo va ese porcentaje de instalación en cuanto a Electromas o el grupo en el que estáis implicados montando puntos de recarga? Bueno, nosotros no montamos, nosotros enseñamos lo que montan los otros. Sí, lo que ofrecen los claro, otros. efectivamente. Y bueno, estamos conectados a diferentes operadores de puntos de recarga a nivel global y realmente es muy notable el incremento mes a mes de nuevas instalaciones disponibles para los usuarios. En España, los operadores grandes como es Iberdrola, como es Endesa, como es, bueno, me podría dejar muchos, Wenea, están instalando muchísimos cargadores y el usuario realmente le transmite una sensación que estamos diciendo que quizá no necesita cargar cada día, pero el ver que van saliendo puntitos en el mapa lo comentábamos antes del muy programa. importante. Es importante que el usuario vea que hay cargadores, incluso aunque no estén conectados, ¿no? Que tarda mucho más en conectarse, pero ver que vas por los sitios, pues mira, un cargador, eso, claro, te incita más a... También el problema es que no se ven tanto, porque No, un por eso, cargador claro, es pequeño, una gasolinera es grande. Claro. Entonces, por eso se necesitan aplicaciones como la que comenta Xavi, que te los enseñen, porque tú cuando vas en tu día a día no te fijas. Cuando tienes vehículo eléctrico ya empiezas a decir, mira, ahí hay una cabina de teléfonos que es un punto de recarga y si vas con tu coche de combustión no eres consciente. Claro. Por cierto, una pregunta, Xavi, de todos los operadores que tenéis, ¿cuál es el que representa, cuáles son los principales marcas o empresas del que podéis enseñar? ¿Cuáles los principales operadores que os enseñan? Nosotros tenemos información de todos los operadores porque con muchos tenemos acuerdo que nos proporcionan ellos la información y nos dan acceso, con otros no nos dan información ni acceso y es el usuario propio, que tenemos una parte colaborativa donde el usuario pues dice, mira, aquí hay un punto de este operador que no estáis conectados, pero lo notifico porque otro usuario pueda saber que hay un cargador ahí y lo pueda utilizar y sepa que existe y vea más densidad de cargadores. A nivel español, el operador que tenemos más puntos conectados y podemos ofrecer es Iberdrola. Y de hecho es Qué casualidad que ha preguntado la pregunta, sí. el de Iberdrola. A ver, no es porque esté Carlos aquí, es verdad que yo viajo, recorro bastante nuestro territorio y es verdad que cargadores de Iberdrola hay por todos los lados. O sea que bueno, un punto a favor. Hay que trabajar mucho, Carlos. Entonces, claro, se tiene que notar. Una pregunta que voy a lanzar rápidamente. Los cuatro vais contestando por turnos. Pedro, ya lo hemos comentado, pero para que quede claro. ¿Hay energía suficiente en este país para la cantidad de coches eléctricos que tienen que ir llegando? Vamos, yo creo que es que vivimos en un país además privilegiado. O sea, somos el 10º país del mundo a nivel de producción de energías renovables. O sea, tenemos los recursos para hacerlo. Es decir, los combustibles fósiles se agotan. La energía de sol se agotará dentro de millones y millones de años, no lo veremos, pero eso. no lo veremos nosotros, ¿no? Entonces aprovechemos, como decía Carlos, la generamos, pero luego sepamos distribuirla y tenemos que ir evolucionando, ¿no? Está bien. Totalmente de acuerdo. Al final, la generación no es un problema, se está trabajando en mejorarla. La distribución también hay que mejorarla y el consumo es lo que no es un problema. Todo lo contrario, si hay consumo, se pondrán en herramientas para que se pueda suministrar la energía a los usuarios. Bueno, os pregunto porque he dicho que lo voy a preguntar a los cuatro, pero... No, pero básicamente sí, tenemos una red de distribución y de transporte muy interesante, es muy buena en España, que es lo que necesitamos. Por poner un ejemplo, como decía Carlos, es como las venas y las arterias en un cuerpo humano, tenemos un buen sistema circulatorio, pero necesitamos incrementar el tamaño de esas venas y arterias. ¿Por qué? Porque tenemos que incrementar para introducir energías renovables, para introducir todo el tema del almacenamiento energético, la eficiencia energética con las energías renovables y también el vehículo eléctrico. Por lo tanto, bueno, pues ese trabajo ya se está haciendo porque regulatoriamente ha salido una regulación que a final de año que va a permitir inversiones importantes en transporte y distribución y eso es algo positivo y lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que el vehículo eléctrico no va a suponer ni mucho menos un problema para la red eléctrica, sino que va a ser una ayuda para poder hacer una gestión inteligente y tener un mejor sistema eléctrico en España. Pues te voy a dar un dato que yo creo que puede ser muy interesante para los espectadores y es que 1 millón de coches eléctricos, que por desgracia todavía no hemos llegado, 1 millón de coches eléctricos en consumo supone alrededor de un 1% del consumo del país.
Desde 2018 a 2023, un millón de coches eléctricos supone el 1%, del consumo del país. En los últimos 4 o 5 años, el consumo del país se ha disminuido en un 4%. Ya tienes hueco con la estructura que tenemos para 4 millones de coches. No obstante, hay que seguir invirtiendo, no vamos a parar. Se va a hacer inversión en redes, se va a hacer inversión en transporte, se va a hacer inversión en puntos de recarga, pero a día de hoy ya tendrías hueco suficiente para 4 millones sin hacer ni una mínima inversión, que hay que hacerlas, por supuesto. Sí. Bueno, pues mira, aprovecho para empezar otra ronda de una pregunta. ¿Es cara la energía? Quiero decir, a ver, me pongo como ejemplo. He viajado recientemente con un vehículo eléctrico hacia Murcia. Bueno, aparte de las paradas que hay que hacer, ¿no? Iba con una furgoneta, por lo tanto me obligaba a parar un poquito más. Pero la recarga, al final me he gastado prácticamente lo mismo que con un coche de combustión, recargando en puntos de recarga de carretera y tal. Evidentemente, si cargas en casa, muchísimo más barato. Ahí sí que apostamos por eso. Pero en este sentido, ¿va a ser más barata? ¿Se va a abaratar esos puntos de recarga fuera, en carretera? Sí, tenemos que tener en cuenta que hemos pasado una época muy convulsa con el tema de los precios de la energía, precio del petróleo, que afecta al gas, que afecta a su vez al precio de la energía, ¿vale? Respecto al propio vehículo eléctrico, esto es como tomarte un café en casa o tomarte un café en la cafetería. En casa siempre te va a salir más barato y incluso cuando haces un viaje, si has sido capaz de cargar en tu casa o en tu trabajo a precios muy reducidos, nosotros tenemos una tarifa eléctrica que te permite recorrer 10.000 kilómetros por menos de 100 euros. Entonces, si en casa tú sales cargado, esa recarga te sale muy barata. Y luego en carretera es verdad que no hay que pagar solo los kilovatios hora, la energía, tienes que pagar la infraestructura, el coste que ha tenido. Lo que tú dices del café es un buen ejemplo, no te lo tomas en casa más barato que pero en aún una así cafetería. No te sale más caro cargar en la calle. Nosotros tenemos estimaciones de que viene costando más o menos como un 70% del precio de la gasolina. Y además, ¿sabes algo bonito? Que el precio de la electricidad en España, las administraciones y la inversión puede hacer que dependa de nuestro país. Mientras que el precio de la gasolina va a depender siempre de cosas que ocurren en otros sitios. Porque tenemos mucha producción de energía. Somos un país de sol, agua y viento. Sí, efectivamente, ¿no? ¿En la EDIVE se hace hincapié en bajar el precio de la energía? No, no es que se haga hincapié en bajar el precio de la energía. Yo creo que es que el mensaje erróneo que hubo desde el principio es pensar que el vehículo eléctrico te salía gratis, ¿no? Porque es que esto es lo que muchos usuarios o potenciales usuarios piensan, no es que, oiga, me lo tienen que dar gratis, no, todo tiene un coste. Y además más vale que tenga un coste porque detrás tiene que haber un servicio de operación y mantenimiento, de mantenimiento predictivo y correctivo, que evidentemente lo que queremos es que cuando lleguemos a un punto de carga funcione. Para que eso suceda, pues tiene que haber un coste. Lo importante es, lo comentaba Carlos antes, si tú tienes la posibilidad de cargar en tu casa, va a ser muchísimo más barato, desde luego, y si no, va a ser más barato con las cargas de oportunidad y la carga en alta potencia o carga rápida, que lo que sería tener un vehículo de combustión. Lo que hay que tener en cuenta es que no es lo mismo repostar que recargar, pero en el repostaje, en la combustión, tú tienes que ir a una estación de servicio y pagar por una gasolina que cada vez es más cara y que además ese precio no depende del propio país. Con el vehículo eléctrico lo que se hace es impulsar las energías renovables y al impulsar las energías renovables tenemos la capacidad de poder gestionar nuestra propia energía y hacerla más barata. Por lo tanto, iremos a precios más competitivos de la energía a medida que incrementemos el vehículo eléctrico. Bueno, eso está bien. Y a precios más competitivos, claro, evidentemente cuanto más necesidad de recarga y más oferta haya para recarga, pues más barato será. Xavier, de vosotros ¿se quejan vuestros usuarios del precio de la recarga? O sea, no hay ningún usuario que esté contento por pagar las cosas. De verdad, no nos conformamos con nada. Pero lo que sí que es verdad es que hay usuarios que ven normal, o sea, yo como usuario y muchísimos que se pague por un servicio. Y por un servicio exclusivo, entiendo exclusivo que han puesto un punto de carga que vale, han hecho una inversión, Iberdrola o cualquier otro operador, en poner un punto de carga en medio de un desierto que no hay nada, y lo mantienen, hacen mantenimiento, hacen ya la energía, pagan un término fijo de potencia para poder darte una carga rápida, pues es normal que eso tenga un coste. También es verdad que a la que haya más densidad, haya más competencia, ese precio bajará. Pero será siempre más caro que cargar en casa
y es una carga que es puntual porque estás circulando, necesitas un chute de energía para poder proseguir con tu Bueno, lo que está con tu claro, viaje. lo que está claro es que hay que pagar toda esta infraestructura, hay que pagarla. No podemos pensar en que es muy barato el vehículo eléctrico y todo esto no va a salir muy barato, pero bueno, carga en casa que es más baratito. Me están diciendo que nos queda un minutito, Pedro. Vosotros, el punto el cliente que va a vuestro concesionario a comprarse un Polestar, ¿le importa mucho si tiene más o menos cara la energía? ¿O piensa en que se va a ahorrar más que con el de combustión? A ver, nosotros a nuestros clientes sí les ofrecemos una solución de carga en casa, que tenemos además con Iberdrola, ¿no? Entonces ellos tienen unas tarifas pues bueno, preferenciales por ser clientes de Polestar, pero joder, suena un poco pretencioso, pero al final nuestro cliente es un cliente un poco premium, ¿no? Podríamos decir, y es El verdad coche, que no es... A ver, que el coche lo merece. el coche lo merece, Entonces, ese cliente. Pero fíjate, yo creo que al final lo que más hay que valorar es todo tiene... El coste no es solo la electricidad, es el tiempo. O sea, lo que te puedes ahorrar, ¿cuántas veces vas a la gasolinera con un coche de gasolina al mes? ¿4 o 5? ¿Cuánto tiempo pierdes en esas 4 o 5 veces, ¿no? Entonces, muchas veces hay que ver más el dinero. Como decíamos no solo al está en el principio, coste falta del también combustible, todavía mucha información. El usuario necesita estar bien informado de todo, saber que el vehículo eléctrico, el coche eléctrico en este caso, tiene sus ventajas, por supuesto, que cada vez son mejores, que cada vez hay más autonomía, ofrecen mayores autonomía, menor tiempo de recarga, importante también el tema. Por lo tanto, bueno, pues nos ha quedado un poquito todavía por contar, pero bueno, es que si con 4 personas que lo sabéis todo y estáis tan involucradas en el mundo del vehículo eléctrico, es fácil ponernos a hablar y nos podría dar toda la mañana. Solo me queda despediros. Pedro Parra, director comercial de Polestar España. Tengo que decirlo, gracias por estar aquí. ¿Qué me lo han dicho antes? Gracias, Chema, un placer. Xavier Cañadel, cofundador de Electromar, muchas gracias también por acompañarnos, suerte y tal, y que vaya creciendo esa cantidad de usuarios. Y Arturo Pérez de Lucía, director general de AEDIVE, muchas gracias también por acompañarnos y a seguir avanzando firmemente, ¿no?, en este uso del vehículo eléctrico. Y Carlos Pérez Villegas, responsable de recarga doméstica y alianzas en Iberdrola, muchas gracias también. Y nada, a seguir trabajando fuerte y haciendo empeño para reducir esos trámites, ¿no?, de puntos de recarga. Y hasta aquí nuestro primer programa de 2024. Ya sabéis, seguimos aquí, seguimos en Negocios Televisión y seguimos en ruta. Hasta el siguiente.